Estamos de regreso acá junto a Cami en la 11 en el 14, lo decíamos, vamos a hablar de algunos aspectos importantes de lo que ha sido esta tragedia en el Teniente y para eso nos acompaña don Rodrigo Álvarez, ex director de Cernagiomín, que cumple una labor fundamental y que seguramente nos van a llegar más elementos para comprender un poco lo que ha ido pasando. Exactamente. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos, ¿por dónde empezar? Primero decir que esto es un hecho lamentable que enluta a todo Chile. Generalmente uno tiene tendencia a hablar de cifras, pero detrás de 6 familias hay amigos, esto es una tragedia enorme. Claro. En un momento complejo porque Chile había logrado probablemente superar lo que fue el tema del año 2010. El año 2010 en Chile morían 45 personas. Anualmente en la minería. Eso significa que una persona que sale en la mañana a trabajar tiene una probabilidad de no volver. Y eso es grave. Y eso lo hemos superado. Hemos tenido avances tremendos. Las cifras siempre suenan frías. Pero el año 2024 fallecieron 12 personas. O sea, bajó considerablemente. Una baja considerable. Un tercio. Más de un tercio. ¿Qué es lo que pasó con eso? Mucha inversión en cuanto a fiscalización. Un cambio también en lo que es la cultura preventiva. La cultura preventiva y además algo importante, que es la mirada que tienen las personas que ejercen la labor empresarial minera. Más que cumplir reglamentos, hay una obligación ética de que yo tengo que devolver a la persona la misma condición. Claro. Y eso, ese imperativo ético, fue un avance importante. Ahora, ¿qué es lo más que a mí, qué es lo que me complica y llama la atención? ¿Qué pasa si esta tragedia horrible termina en ver que se cumplieron los protocolos, que se cumplió la normativa? Estamos hablando que la mina El Teniente es una mina con todos sus permisos legales, es una mina que tiene protocolos altos, pero que tiene 6 personas enterradas. Y eso es peor aún, porque si se cumplen los protocolos significa que tenemos que revisar todo. Claro, o sea, aquí debe haber un antes y un después. Y no nos podemos farrear, porque igual nos farreamos en el 2010. O sea, mirando esto, claro. Porque hay matices de diferencia que tú los puedes relevar ahí, porque claro, la tragedia del 2010, estamos hablando de la mina San José, ¿cierto? El rescate de los 33 mineros ocurrió en el norte, en una mina privada, con otras condiciones de seguridad. Una mina ilegal, bastante precaria. Ilegal, que buen punto es el que tú marcas. Estándares de calidad de todo. Y acá en Codelco, en la mina del Teniente, estamos hablando de los estándares más altos que se aplican en la minería a nivel mundial, más o menos. Y eso te da dos brazos, ¿cierto? Un matiz de preocupación. ¿Qué pasó? Yo creo también, en términos de que ¿se estará haciendo lo suficiente? Bueno, lo primero es decir que Chile es lo único que es líder, o sea, indiscutido, es en materia minera. Chile es el mayor productor de cobre del mundo y Codelco es la empresa mayor productora de cobre del planeta. O sea, estamos hablando de esas dimensiones, donde no solamente se nos está mirando acá en Chile, sino que todo el mundo ve lo que hace Codelco. Y las prácticas que se hacen en Chile son las prácticas más altas. Entonces, esto es un tema que nos debe hacer pensar de que es necesario no solamente para Chile, no solamente para las familias, de elevar el estándar. Además, estamos hablando de que Codelco no es una mina particular. Es muy distinto a lo que pasó en el 2010, una mina que era ilegal, que no tenía los permisos, una mina que estaba ya en una vida útil, donde estaban tratando de sacar lo último que era posible, una mina donde no había ningún tipo de protección, a Codelco, que era una mina que contaba con todos los protocolos. Entonces hay que revisar todo y además, yo te cuento, yo fui director nacional de Cernagiomín. Cernagiomín se crea hace 45 años atrás. La minería en Chile hace 45 años era distinta. Por tanto, tú tienes una institucionalidad nueva que ir reemplazando. La fiscalización que debes hacer debe ser distinta. Y además hoy día pasó esto, pero ¿qué hacemos para que no se vuelva a repetir? Entonces ahí está la necesidad de revisar todo. Aquí hay que ver puntos ciegos, hay que ver protocolos, hay que ver normativas y todo es discutible, todo es revisable y esto no puede volver a ocurrir. Yo tengo una pregunta que se ha escuchado mucho, lo que es el término temblor minero. En palabras simples, ¿cómo lo podríamos entender? A ver, hay 2 tipos de sismos. Tú tienes sismos propios de lo que es la placa tectónica y cuando tú ejerces la actividad, sobre todo subterránea, ojo, Codelco Teniente son 4.500 kilómetros, vale decir la distancia que hay desde Arica a Villa O'Higgins. Una ciudad subterránea. Es un país. Es un país. Como Suiza más o menos. Es un país, sí. O sea, es esa magnitud. Y cuando hay estos sismos que son normales, porque tú tienes un rompimiento de lo que es la roca, claro, son sismos que se habla que son instrumentales, por tanto no son percibidos.
Y eso es normal que ocurra, pero ¿qué es lo que es importante? Que tú lo vas monitoreando, en línea. Tú puedes tener a veces un enjambre, que vale decir que tienes más de 100 sismos en una hora, y eso te debe hacer un llamado de atención. Acá lo que debe dejar la investigación, ¿qué fue lo que ocurrió? A mí, te soy súper honesto, no me gustó la primera explicación. Perfecto. O sea, partimos del accidente y decir a los 20 minutos, sin tener mayor antecedente, que fue el origen es un sismo tectónico, no parece ser serio, porque tú has tenido terremotos, has tenido sismos habitualmente. Entonces, eso es parte de la investigación que hay que hacer. Y lo que bueno sí que en Chile la investigación esa siempre es transparente, en eso no hay que tener duda. Pero creo que hubo un error en la partida. Sí, de hecho, muchos medios de comunicación hablaban de los diferentes errores y uno que hacían mucho hincapié era en el error de comunicación. Claro, falta la investigación. Exacto. Y ahí hay un detalle, porque ayer hablaban las autoridades de Codelco de que van a llamar a agentes internacionales para que se hagan cargo de esto. ¿Te parece positivo que la investigación esté a cargo de ellos? No es que la investigación esté a cargo de personas internacionales. Aquí hay una investigación que hace la Fiscalía primero. Primero hace Cernajemin desde el punto de vista de la seguridad y para que pueda restablecer qué es lo que pasó. La Fiscalía que hace una investigación penal y por eso que se hace por cuasi delito de homicidios. Y la investigación que también hace la Dirección del Trabajo. ¿Qué es lo que hace Codelco? Que ellos pueden llamar expertos internacionales a revisar qué es lo que pasó. Pero en esto no me parece bien, comunicacionalmente llamativo. Pero no es una investigación que sea además independiente o que tenga algún estándar en cuanto a lo que es que sea vinculante, eso no es. Pero me parece bien. Y no se pueden topar porque estamos hablando de una investigación judicial, ¿cierto? Que la Fiscalía. Primero la investigación judicial, sí. Que se hizo ya requisar todos los instrumentos, saber cuándo hubo sismicidad, cuándo no, y eso va a funcionar bien. Además no puede pasar lo que pasó en la mina San José. La mina San José hubo un sobrecimiento de lo que fue la responsabilidad de los dueños. En la mina San José no hubo responsabilidad, solamente hubo responsabilidad política de ciertos funcionarios, en particular el director nacional de Cernajemin del momento, otros funcionarios que tuvieron sumario, pero penalmente no hubo ninguna sanción. Perfecto. Pero bueno, también tú nos decías anteriormente que efectivamente Chile es el top dentro de lo que es situación minera, protocolos de seguridad. Entonces, que vengan desde otros países a evaluar nuestra situación. Tú nos comentabas que solamente el ámbito penal es el que vienen a evaluar, o vienen a evaluar todo lo que ocurrió en la mina. No. También, Chile es el líder en esto y es el mayor productor, pero tú tienes buen nivel en Australia, tú tienes buen nivel en Estados Unidos, tienes buen nivel en Canadá. Y en eso hay además una preocupación de todo el mundo minero de saber qué es lo que pasó en el accidente, porque, vuelvo a decir, no fue una mina pequeña, claro. Fue Codelco, y esto llama la atención al mundo minero, qué es lo que sucedió. Entonces siempre hay un foco de saber cuáles fueron los errores, qué es lo que se puede mejorar. Lo peor de un accidente, cuando tú tienes un accidente, es tener una pérdida fatal. Uy. Pero lo segundo peor es no tener aprendizaje. Sí, exactamente. Y ese es el tema más complejo. Hay algunos mineros, ¿cierto?, que han planteado, sobre todo los que trabajaban en Andesita, que entiendo que ahí también hay una labor público-privada, hay una empresa privada, de hecho subcontratista, que es la que es responsable de estos trabajadores, y decían ellos que muchas veces cuando apareció un trabajador que colocaba demasiado énfasis en las normas de seguridad, en las precauciones, era tildado de conflictivo. ¿Hay cierto grado de verosimilitud en ese testimonio y en cómo comprenden las empresas las labores preventivas? Yo creo que lo que tú dices es cierto. Sí. ¿Por qué? Tú tienes aquí, y este es el tema más complejo, tú tienes que tener en la balanza lo que es la mayor productividad y también la seguridad. Sí. Y en esa línea se va jugando. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que tú siempre aspiras a ser mayor productivo. Nosotros tenemos a Perú al lado, que está con nuevos puertos, está con nuevas instalaciones mineras. O sea, siempre uno tiene el interés en lo que es la productividad, pero no puedes perder de vista la seguridad. Yo como director nacional, ¿qué es lo que hacía cuando había un accidente fatal? Iba personalmente, aunque fuera el horario que fuera, partida, 2, 3 de la mañana, pero además hacía el cierre total de la faena. Hoy día, ¿qué es lo que se está haciendo? Es el cierre del sector. Parcial. El cierre parcial. Y es obvio, no es que obvio que tiene que estar cerrado porque hubo un accidente. Yo hacía el cierre total de la faena. Yo cerré Chuqui, cerré Escondida, y lo que desde el mundo minero hay una preocupación y una molestia. Pero ¿qué es lo que hacía eso? Que esa pérdida económica de 2 o 3 días cerrados obligaba a preocuparse de la seguridad. A veces, despectivamente o con cariño, se habla del segurito. Sí. Y el segurito
el gerente de seguridad minera no está al mismo nivel del gerente de operaciones, del gerente de administración y finanzas. Pero cuando depende de ti la operación de la mina, porque si tenemos un accidente nos van a cerrar, ya a esa persona tú le das un peso distinto y lo subes arriba de la mesa. Eso es importante. Ahora, hay que insistir, si la minería en Chile es segura, no perdamos la brújula, pero esto hay que solucionarlo. Además, te comento una práctica que hoy día la gente la ve en el día a día. El uso del chaleco reflectante. El uso del chaleco reflectante es una práctica de la minería de hace 20 años atrás. Y hoy día por ley lo deben ocupar todos los autos. O sea, la minería en Chile crea condiciones. Eso hay avance, pero no es suficiente. Lo de hoy día es repensar todo. Exactamente. Sabemos que hay que hacer una investigación y todo, pero con tu expertise, ¿podrías decir por lo menos algún tipo de protocolo que se podría modificar? Bueno, yo creo, por ejemplo, no quiero entrar en algo muy técnico, pero el tema de la sismicidad que hay en la mina, yo creo que es importante que la puedan manejar en línea todos los actores, no solamente algunos. Cosa que uno puede ir viendo en una pantalla, saber qué es lo que va sucediendo, que en tiempo puede real, manejar en términos reales. Eso es una ayuda importante. Codelco entiendo que tiene un buen manejo en lo que es el RESO, que le llaman, que son la resolución especial de seguridad ocupacional, en cuanto a no hacer diferencia entre contratistas y lo que son trabajadores por cuenta propia. Y ahí también hay una situación que a veces en algunas empresas podría fallar. Eso es importante porque hay una tendencia a la subcontratación. Sí. ¿Y por qué yo subcontrato? Porque pago menos. Entonces, y te preocupa de todos los derechos sociales, se los deriva de la otra empresa. Claro. Ahora, ojo, acá en Chile, esto es un tema que es solamente en Chile. Los sueldos en la minería en Chile están totalmente desfasados de lo que es los sueldos normales. Eso no pasa en otros países. Yo he tenido oportunidad de poder viajar mucho, y en Canadá, en Estados Unidos, en América, la minería obviamente que tiene sueldos que son importantes, pero no este desfase tan grande. No es la diferencia que hay acá. Pero acá la diferencia es muy grande. ¿En los otros países la tasa de riesgo y de muertos es más alta, más baja? No, nosotros tenemos buenas tasas. Después del año 2010 tenemos buenas tasas. O sea, para atrás tenemos, solamente hablar de lo que fue en Chuqui, en el año 1945 tuvimos la tragedia del humo. Y ahí murieron 365 personas. Claro. O sea, estamos hablando de esas dimensiones. Tú recordabas delante muy bien, subsoles, subterra, cuál era la minería del carbón, que tenía víctimas siempre. No solamente los accidentes fatales, las enfermedades profesionales. Eso mismo te iba a decir, las enfermedades ocupacionales. Otra cosa. Sí. Eso también hemos tenido mejoras muy grandes. O sea, hemos avanzado. Pero todo ese avance se nos derrumbó el día viernes con el accidente, y es necesario revisar todos los protocolos. Estoy muy de acuerdo contigo. Y ahí cumple un rol importante Cernagiomin, y como tú fuiste director, explícale a la gente cuáles son las labores de esta oficina, porque claro, el nombre llama la atención, sí, uno lo vincula con la minería, pero no saben cómo es el trabajo día a día. Cada vez que hay un proyecto minero, ese proyecto tiene que tener una autorización para poder funcionar. ¿Cuál es el método de explotación? Vale decir, si yo voy a tener minera subterránea, si yo voy a tener rajo abierto, la forma en que voy a extraer el mineral. Y eso lo autoriza Cernagiomin en base a la seguridad, de que ese proyecto no vaya a tener riesgos para las personas. Después hay una parte que es, y esto es nuevo y es muy importante, la ley de cierre de faenas mineras. Que cuando tú dices, yo voy a hacer un proyecto minero, también me tienes que decir, ese proyecto yo lo voy a cerrar y me voy a hacer cargo de su cierre ambiental. Y para eso te voy a dejar una garantía a Cernagiomin de que si yo no lo cierran ustedes. Eso también es importante. Esa es la labor del Cernagiomin. Lo que es seguridad minera, lo que es el cierre de la faena minera. Y en este caso, como hablamos de la gran minería mundial que está acá en Chile, la labor del Cernagiomin obviamente que es importante. Y es una labor que es compleja porque, mira, tú tienes Cernagiomin, la red de vigilancia volcánica, que a mí me tocó la erupción del volcán Calbuco y el Villarrica, que son, Calbuco fue a las 5 de la tarde un día viernes y Villarrica a las 3:30 de la mañana un día sábado. Tú tienes un servicio que es público, que no tiene un funcionamiento de las 24 horas, pero le estás pidiendo que viva con su labor es la vida de las personas. Y es complejo porque no tiene las condiciones jurídicas para poder atender esas emergencias. Ahí, por eso nosotros necesitamos hoy día del Cernagiomin llegar a lo que es una superintendencia de seguridad minera. Eso tiene que haber un cambio. ¿Y no hay ni siquiera intentona de poder propender a esa nueva institucionalidad? Sí lo hubo. Después del accidente de los 33 mineros, un proyecto de ley, pero fue rechazado a última hora. Y se perdió todo ese impulso que era separar, porque Cernagiomin aprueba el proyecto y también lo fiscaliza. ¿Cuál es la tendencia hoy día? De que el proyecto sea solamente aprobado por una instancia, pero sea otra quien lo fiscalice. Y eso parece que tiene bastante lógica, y eso debiéramos avanzar. Yo creo que es el momento de revisar toda la institucionalidad. De todas maneras.
Yo estoy de acuerdo en eso, y también hay un tema que tiene que ver también con la certeza que uno le da a los trabajadores, porque cuando ocurre este grado de afectación tan dolorosa, uno ve como el temor es lo que invade al resto de los trabajadores del teniente. Hoy día ellos la mayoría no tienen abierta su faena, pero dicen, yo ya no voy a ir con la misma actitud, lo contaban ahí por televisión, mi familia me está diciendo, ojo con esto, yo estoy pensando también buscar otro norte. Se genera un clima que también hay que enfrentar, en este caso, por parte de la autoridad de Codelco. Mira, pero yo te voy a dar otro antecedente. Ese temor que lo puede tener una persona que está en la gran minería, que tiene mucha inversión en seguridad, ¿qué pasa con el minero pequeño? Que está en un pique más pequeño o una minería mediana donde los estándares a veces no son tan altos. Obviamente es más difícil. Entonces, ¿cuál es la labor acá, particularmente del gobierno, de los actores? De, primero, máxima transparencia. Aquí se debe transparentar absolutamente todo el accidente. Segundo, un liderazgo en que van a haber cambios y que también, si es que la investigación arroja que hubo errores, eso se va a sancionar. Y eso es necesario poder hacerlo. Esa transparencia hay que dársela, porque personas que están en la minería tienen todo el derecho a que sus familias tengan tranquilidad y no tengan la incertidumbre que puedan morir por un temblor. Y en este caso, ¿tú crees que, por ejemplo, cuando se activaron ya los protocolos, se comenzó sondaje, ¿cierto? Para llegar al lugar, inicialmente se había dicho, creemos que están a 20 metros, después 90, ¿se hizo de manera adecuada? ¿Fue rápido eso, según tu punto de vista? Eso fue muy rápido, porque a diferencia cuando fue la mina de San José, cuando sucedió esto, no había ni planos de la mina o en el sondaje de mina, había que buscarla en una bodega un día viernes en la tarde. Hoy día Codelco está todo digitalizado, además funciona con un sistema de tag, que es similar al tag que cuando pasa la persona por alguna parte queda registrado. Por tanto, ellos tenían claramente dónde era el lugar y habían chimeneas, habían lugares donde poder dar certeza de quedarse en caso de un accidente. Pero eso no fue suficiente. Aquí hubo un estallido de roca que fue tan grande que no hubo tiempo probablemente para nada. Pero sí hay condiciones de ese tipo y eso funcionó bien. Al menos, o sea, lo que fue el rescate, la cantidad de roca que hubo que remover fue tremenda, y eso se hizo de manera remota, eso se hizo con drones. Todo eso se hace con robot ahora, ¿cierto? Está todo digitalizado en tiempo real. A ver, lo que se hizo con robot fue las máquinas operarlas remotamente. ¿Por qué? Porque estaba el riesgo de otro tipo de desplazamiento, claro, de material. Sería horrible rocoso. haber tenido muertos en lo que era el rescate. Entonces había que ir con la rapidez suficiente para hacer el rescate, y con la pero seguridad. también con la seguridad. Y eso se hizo bien, pero lamentablemente estaban fallecidos y la verdad que era poco probable de poder tener buenas opciones. Eso es un hecho cierto. Y ahí hay demasiada diferencia en lo que es la seguridad en la empresa minera privada versus las otras. Ahí está también. No. Los estándares son los similares. estándares son muy similares. Pero ¿qué es lo que aspira uno? Codelco, que es empresa estatal. O sea, acá se da, yo soy el Estado, o sea, Energiomini, y voy a fiscalizar a otra parte del Estado. ¿Qué es lo que aspiro yo? De que el Estado sea el líder. No es que cumpla, aquí yo no puedo pedir a Codelco que cumpla la normativa. Tiene que ser más allá de la normativa, y ahí es donde yo vuelvo. Aquí hay un imperativo ético, moral, de poder garantizar más allá de toda la reglamentación de que la persona tiene que volver. Y en eso volvemos al tema central: costo-producción versus seguridad. Y en eso no hay que perderse. Ninguna tonelada de cobre vale más que la vida de una persona. Eso es elocuente y es cierto y es verdadero, Rodrigo. ¿Podrías tú, nos ven en todo Chile acá, enviarle un mensaje a la familia minera, entendiendo que tuviste un rol tan relevante y que están pasando un momento tan doloroso? Bueno, enviarle un abrazo de solidaridad, de que estos momentos son difíciles. También a las personas que están en la faena minera, el autocuidado. Más allá de lo que pasó, si hay situaciones que a las personas les parezcan que puedan ser de riesgo, es necesario dar cuenta de ello. Codelco hablaba mucho a veces de la tarjeta verde, de poder levantar eso, y es mejor parecer conflictivo en un momento, pero no tener riesgo en cuanto a seguridad. Sí, es cierto lo que decías tú de la tarjeta verde. Yo escuché varios testimonios de personas que trabajaban y decían, claro, yo si levanto la tarjeta quedo conflictivo, y después cuando hagan la renovación de personal tengo el riesgo de que efectivamente me saquen de la empresa. O no me arruinan el contrato, claro. Exactamente. Claro. Eso es cierto. Y esto tiene que ser una voz de alerta y una luz de alerta que no puede volver a ocurrir. Y si es que hay personal de la empresa que tiene esa mirada, esas personas no pueden trabajar en minería. Así de claro. Rodrigo, te pasaste. Muchas gracias por estar acá en un por momento estar tan acá. triste. Sí, de verdad que duele el corazón. Chile es un país minero y por lo tanto cada tragedia nos golpea 2-3 veces más con respecto a otra área, y no quiere decir que no sean importantes las otras áreas, sino que de verdad nosotros queremos de que
existen las mejores condiciones de seguridad y sobre todas las cosas que la gente que vaya a trabajar a una labor tan importante para nuestra economía, para nuestro futuro, bueno, cumplan con todos los protocolos para que en el fondo entren a la mina y logren salgan salir con la misma seguridad. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, nos vamos a una pausa, ¿te parece? Nos vamos a una pausa. Sí, y ya volvemos con más acá en la 11 de 14. Tenemos grandes invitados. Se nos viene Arturo Guerrero.